転生。A continuación vamos a explicar qué es el chipeo. El chipeo es un encadenamiento de ráfagas que permite espaldear al personaje enemigo mientras tu personaje se mueve para ganar su espalda o también para encajar un poder. Es decir, mientras el personaje dispara una ráfaga y le da una sola rival, se puede mover diagonalmente con R1 y R2 a tu personaje tirando una ráfaga y parando, así sucesivamente repitiendo el proceso hasta ganar la espalda. ¿Qué es necesario para realizar el chipeo? Bueno, como podemos ver en pantalla, en nivel 1 lo tenemos a Kid Buu. ¿Y por qué está en nivel 1? Porque es un personaje que tiene velocidad de movimiento muy rápido, vuela muy bien, tiene ráfagas que van rectas al objetivo y dispara rápido, y también espaldea rápido. Todo eso tiene que ver con el chipeo. Kid Buu cumple las tres funciones, entonces es el personaje perfecto para hacer esta acción. Acá tenemos a Cell en nivel 2 debido a que tira ráfagas menos precisas que Kid Buu, es más lento para volar y también tira ráfagas más lentas que Kid Buu. Es decir que Cell puede ganar la espalda pero va a costar muchísimo más. Se recomienda con Cell utilizar el chipeo para poder encajar los rayos de Cell, o sea los filetes. Y por último tenemos la sección número 3 del chipeo, la sección mucho más lenta. No hay mucho que decir en esta sección, son personajes que tienen buenas ráfagas, pero un poco menos precisas que Cell y vuelan mucho más lento que Cell. Pero aún así, en estas tres secciones se cumplen las características nombradas anteriormente. O sea que se pueden tirar rayos que encajen al oponente con buena puntería, se vuela rápido o tiene velocidad intermedia. Ahora tenemos otra técnica de espaldeo en la cual se va a ganar la espalda tirando rayos. La multirrafa es una técnica de espaldeo en la cual tu personaje va volando hacia el rival tirando rayos cuando está cerca del oponente, y ahí en ese momento cuando está adelante se toca diagonal, círculo, triángulo. Es decir, primero el triángulo tirando ráfagas, luego la diagonal, otra vez el círculo y nuevamente el triángulo. De esa manera se gana la espalda. Acá en el mejor nivel de todos tenemos al top tier Trunks, muy conocido porque es uno de los mejores personajes del juego. Trunks tiene ráfagas mucho más rápidas que cualquier personaje si estamos diciendo de R1 triángulo. Es decir, tiene dos y también son rápidas. O sea que el proceso de espaldeo va a tardar lo que tarde en tirar las ráfagas con R1 triángulo. En el nivel 2 tenemos a Goku Super Saiyan 3, entre otros también lo tenemos a Cell. Goku Super Saiyan 3 es un personaje que tiene 3 repeticiones de ráfagas con R1 triángulo. Es decir, que en este proceso se puede escapar de él. No es como con Trunks, que no se espera mucho para hacer el diagonal círculo triángulo, o sea el espaldeo de multirráfagas. Con Goku Super Saiyan 3 se puede escapar porque al tener 3 ráfagas se da un poco más de tiempo para escapar al rival y desviar los rayos. En el último nivel de las multirráfagas lo tenemos a Broly entre otros personajes. Broly, igual que Cell, tiene 3 ráfagas de R1 triángulo. Pero ¿por qué está en esta lista a lo último? Porque es un personaje que es más lento que Cell para tirar las ráfagas aunque tenga la misma cantidad. Es decir que se va a tener que esperar un poco más que Cell para ir a la espalda. Y un poco más que Goku Super Saiyan 3, ya que es el mismo tiempo que Cell. Por último tenemos otra variante de la multirráfaga que es con 17. Con 17 no se puede hacer la multirráfaga empezando tirando ráfagas, porque hay tiempo para desviar, al igual que con otros muchos personajes del juego. Por eso está la lista acá. Es decir, 17 puede y cualquier personaje puede agarrar la espalda con las multirráfagas, pero no tirándolas. Es decir, en vez de empezar con triángulo yendo con ráfagas hacia el oponente, se empieza con círculo. Es el mismo proceso, solamente que omitiendo el primer triángulo. Una vez que está cerca del oponente, casi cara a cara, se toca círculo, diagonal, triángulo, en vez de tocar triángulo, diagonal, círculo, triángulo. Así se gana la espalda con personajes que tardan mucho en tirar ráfagas. La multirráfaga es un proceso de espaldeo mucho más difícil que el chipeo, como podemos ver en pantalla, porque se necesita mucho tiempo para dominarla y también se necesita demasiada precisión. Y la multirráfaga depende del tiempo de los personajes con la ráfaga de R1 triángulo. Es decir, si un personaje tiene 3 ráfagas con R1 triángulo, va a tardar eso en ir a la espalda. Si un personaje tiene 2, va a tardar mucho menos, como en el caso de Trunks.